El Señor los bendiga y esta tarde vamos a tocar un tema importante también, que es la iglesia. Y para eso vamos a buscar Mateo 18, 20 y lo voy a leer después de orar. Señor, te doy las gracias por este tiempo, te doy las gracias por este día, te doy las gracias por la salud, por la vida de mis hermanos y mis amigos, Señor, que están del otro lado, escuchando, Señor, esta palabra. Te doy gracias por los familiares que sé que están escuchando, la familia de Ricardo, mi familia. Te doy gracias porque hay muchas personas que están escuchando, Señor, y tu palabra, y ese es el propósito que tenemos con todo esto, que tu palabra sea enunciada, Señor. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leer Mateo 18, vamos a leer el 19. Había dicho 20, pero leemos el 19 primero. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es la palabra de Dios. O sea, quiero hablar de la iglesia, como lo decía, generalmente cuando nosotros hablamos de iglesia, tenemos en mente la idea de que es el local donde nos reunimos. Pero en el Nuevo Testamento no encontramos la palabra iglesia como local. La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos nosotros, se refiere a los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo y que forman la iglesia de Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice que se nos bautiza en el cuerpo. Entonces empezamos a ser parte de la iglesia. Y entonces cada uno de nosotros que nos congregamos somos la iglesia. Pero generalmente uno piensa que es el local donde se reúne para alabar y glorificar a Dios y para escuchar su palabra, para tener comunión los unos con los otros, para fortalecernos los unos con nosotros, y eso es muy importante porque, como leíamos, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dice, yo estoy allí, dice Jesús. O sea, Él está con nosotros cuando nosotros nos reunimos. Pero no sé si se dan cuenta lo que ha pasado en este tiempo. Nos hemos quedado sin iglesia, sin lugar de reunión, porque la iglesia seguimos siendo nosotros. Y hay mucha gente que está diciendo, quiero que la iglesia empiece ya porque me estoy enfriando, porque quiero volver ya porque la gente se siente segura en las reuniones, porque la gente no ha entendido que la iglesia somos nosotros, los que conformamos la iglesia. Entonces, hay algo que el Señor nos quiere mostrar en este tiempo. Hay algo que seguramente que el Señor, el Espíritu Santo, quiere revelar a nuestras vidas. ¿Por qué se nos cerró la iglesia? Estas cosas no tienen precedentes. Lo que está pasando ahora no tiene precedentes. Es algo que nunca ha pasado. Y nunca había pasado que la iglesia no pudiera reunirse, por lo menos en lugares donde hay libertad de culto. Siempre la iglesia se pudo reunir. Y estamos tan acostumbrados a eso, a que los días de reunión, los domingos, los sábados, el que tiene los sábados, podamos reunirnos en las iglesias, que hoy estamos como un poquito desorientados. Pero yo creo que el Señor en este tiempo nos quiere enseñar algo. Porque yo personalmente no me gustaría volver a la iglesia con la misma mentalidad que tenía antes de que pasara esto. Yo creo que Dios en este tiempo tiene que capacitar a su iglesia y tiene que haber un cambio muy grande cuando entremos otra vez a la iglesia.
Yo creo que en nuestras casas el Señor está tratando con nuestras vidas. El Señor está haciéndonos fuerte, porque siempre nosotros hemos estado juntos con los demás y cuando tenemos algún problema, mira hermano, me pasa esto y orá por mí, y ahora nos hemos quedado solos en nuestras casas. Aunque tenemos muchas reuniones virtuales, o sea, la iglesia, no por no tener local, dejó de ser iglesia. Seguimos siendo iglesia, seguimos teniendo reuniones por internet, prédicas por internet, alabanza, y seguimos alimentándonos. Pero no hay ese contacto que a nosotros físico que no nos interesaba tanto antes. Pero yo creo que el Señor en este tiempo quiere mostrar a su iglesia que su iglesia se había encerrado en 4 paredes y estaba siempre con la misma historia, siempre cantando 3 o 4 coros de adoración, de alabanza, 2 de adoración, la prédica, el saludo y a la casa. Y yo creo que Dios en este tiempo lo que quiere es que nosotros impactemos el mundo. El mundo necesita ser impactado en este tiempo. ¿Y nosotros de qué manera lo estamos haciendo? Yo veo que estaba viendo, comparando la iglesia de hoy con la iglesia primitiva, y había un hombre que me gustó mucho que decía, la iglesia primitiva tenía mártires, la iglesia de hoy tiene celebridades. La iglesia de antes tenía mártires, se sufría por el evangelio. Hoy todos son apóstoles, maestros, doctores, esa es la última palabra. Los títulos, la iglesia se había enfocado en muchas cosas que no era lo que Dios quería. Se enfocó mucho en el dinero, se enfocó mucho en la fama, se enfocó mucho en la gente, llevar mucha gente, y el que una iglesia tenga muchísima gente no quiere decir que esté dentro del propósito de Dios, porque hay muchas religiones que tienen mucha gente, pero no están en el propósito de Dios. O sea, eso no es garantía de que la iglesia esté haciendo las cosas bien. Yo estaba viendo, como les decía, lo que era la iglesia de la primitiva, la de los primeros tiempos, y leí un artículo sobre ella y decía que los cristianos fueron llamados a un proyecto social único, que ofendía, pero a la vez atraía a mucha gente. Ofendía, ¿por qué? Por su moralidad. O sea, a la gente no le gustaba cómo era la iglesia y eso hacía que se sintiera ofendido. No le gustaba porque al ver el comportamiento de la iglesia, al venir a la luz, veían sus malas obras. Entonces, ellos no querían ver, no querían ser como la iglesia y la rechazaban, pero a la vez se sentían atraídos porque la iglesia le mostraba un mensaje que otras religiones no le podían mostrar. Por ejemplo, le mostraba una relación directa con Dios, con el Dios creador, una relación de amor, una relación que cualquiera podía tener. Y entonces eso hacía que la gente fuera atraída. Otra religión no le podía ofrecer eso, una relación de amor con un Dios creado, con el Dios creador. Sabemos que Dios, nuestro Dios, creó los cielos y la tierra. Él es nuestro Dios creador. Le ofrecía también la seguridad de la vida eterna, cosa que tampoco lo podía ofrecer otras religiones, porque las otras religiones se basaban en el esfuerzo humano, con lo cual no estaban seguros de ser salvos hasta que no morían. O sea, si morían, cuando despierten van a saber si fueron salvos o no. En cambio, la relación que ofrecía el Evangelio con Dios
y la salvación que ofrecía era en tiempo real, aquí y ahora. O sea, en este momento. En este momento, si recibís a Jesús en tu corazón, sos salvo, ahora mismo. Y como no es por obra, ni es por algo que puedas hacer, sino que es por la obra de Dios, hay seguridad en eso. Así que cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice que tenemos las arras del Espíritu, o sea que tenemos las garantías de que somos salvos ahora mismo, no tenemos que esperar a morir. Entonces, la iglesia primitiva era diferente. O sea, si la iglesia no es diferente de la cultura que hay en el mundo, de las cosas, de cómo se maneja el mundo, si la iglesia no critica al mundo, si no es diferente al mundo y no ofrece una alternativa, entonces la iglesia fracasa porque es innecesaria. O sea, la iglesia tiene que ser diferente, como la iglesia primitiva, que ofendía a la gente por su moral, pero a la vez la atraía porque la salvación que le ofrecía en la iglesia primitiva a la gente no se la podía ofrecer ninguna religión. Entonces, hoy nosotros deberíamos ser como esa iglesia, una iglesia que buscaba el favor de Dios, una iglesia que no se centraba en otras cosas. Hoy vemos nosotros la iglesia centrada en muchísimas otras cosas, que no es lo que Dios pidió en ese tiempo, que no es lo que Dios nos está pidiendo ahora, que hay muchos intereses, muchas personas que han ensuciado la iglesia con el dinero, muchas personas que han vituperado la iglesia, haciendo cosas que la gente de afuera ve mal. Y ahora se está diciendo que nosotros somos así como damos a ver que somos muy santos, que no somos como el mundo, estamos dando una mala imagen de la iglesia. Pero yo creo que la iglesia tiene que mostrar esa santidad. Yo creo que en el tiempo de hoy la iglesia tiene que mostrar que es diferente. Porque ¿para qué quiere la sociedad una iglesia que sea igual a la sociedad? Se queda como está. Si encima va a tener que privarse de muchas cosas que al mundo le gusta y va a venir a un lugar donde no hay nada diferente que ofrecer, no va a venir a la iglesia. Se va a quedar como está. Entonces yo creo que en este tiempo el Señor ha cerrado la iglesia para enseñarnos algo. Nosotros como personas, como hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo, estamos llamados a estar unidos en espíritu. Y bueno, probablemente en estos días podamos reunirnos otra vez. Pero la iglesia tiene que hacerse fuerte, aunque no haya iglesia donde reunirse. La iglesia tiene que buscar de Dios, y ese vínculo que tenemos cada uno con Dios es el que nos va a unir a nosotros. Ese vínculo que hago yo con Dios, en la búsqueda de Dios, en la lectura de la palabra, en estar siempre ejercitado en lo que es la palabra de Dios. Ese va a ser el vínculo que vamos a tener nosotros, aunque no tengamos local, porque nosotros no sabemos qué viene después de esto. Probablemente la iglesia se pueda abrir dentro de poquitos días, pero no sabemos si el brote vuelve otra vez, si no van a volver a cerrarla. No lo sabemos. Entonces, la iglesia lo que tiene que empezar a fortalecerse en Dios, porque antes estaba fortalecido en los hermanos de la iglesia, en los pastores, y no estaba buscando de Dios como tiene que buscar. Hoy nosotros debemos centrarnos en lo que Dios nos pide y hacer ser para el mundo una amenaza. Ser como era. ¿Ustedes por qué creen
que lo perseguían a Pablo, que lo perseguían a los discípulos, porque le estaban mostrando una cosa diferente de lo que la religión, de lo que el judaísmo le había enseñado. Si hubieran ellos predicado lo que decían los judíos, no hubiera habido persecución. Pero ellos eran perseguidos porque le predicaban algo diferente. Y la iglesia tiene hoy algo diferente para predicar, algo diferente a lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Tiene algo diferente. La iglesia tiene que mostrar santidad. La iglesia tiene que mostrar que está viva, que Dios está obrando. Nosotros como hijos de Dios tenemos que reflejar a Cristo. La gente tiene que ver que nosotros somos hijos de Dios y tiene que empezar a sentir que tenemos algo diferente, que no somos como el resto. Entonces vamos a empezar a hacer una diferencia, aunque haya muchos que se ofendan, aunque haya muchos que no quieran saber nada, pero que a la vez le atraiga porque diga, esta gente es diferente, porque tiene una esperanza diferente, porque tiene una esperanza de vida eterna que yo no tengo. Y eso va a ser lo que atraiga al mundo. Así que yo te reto en esta tarde a que busques más de Dios, a que ese vínculo que nosotros tengamos, ese vínculo perfecto con nuestros hermanos sea a través del Espíritu Santo y no tanto a través de reunirnos físicamente, porque es muy bueno alabar a Dios como iglesia, alabarlo, orar juntos, abrazarnos, es precioso, es muy bueno, pero yo creo que el Señor en este tiempo quiere otra cosa. Y hasta que lo averigüemos, estemos metiéndonos más en la presencia de Dios cada día y buscando más de Dios para que Él sea el que nos revele. Que el Señor los bendiga en esta tarde.